estoy a cargo de la jefatura de prácticas del curso de Metodología de Investigación. El curso de Metodología de Investigación es un curso muy interesante con el cual se les va a enseñar las estrategias para que ustedes puedan hacer un proyecto de investigación y posteriormente un artículo de investigación. Esto es importante porque ustedes tienen que saber esto para que hagan su proyecto de tesis y para que se puedan titular. Esto pasa a nivel nacional, en algunos lugares incluso se puede titular publicando algún artículo. ¿Cómo yo llegué a ser investigador? Publicando artículos. Yo he publicado 8 artículos como estudiante, entonces nadie les puede decir a ustedes de que no se puede publicar artículos, ¿ya? Hacer investigación no es difícil, tampoco se puede decir que es fácil, simplemente necesita un poco de dedicación y que te acostumbres nada más. Y es práctica, como vamos a ver. ¿Alguien ha escuchado acá de Sci-Hub? ¿No? Hoy día van a aprender qué es Sci-Hub y con Sci-Hub van a vivir durante toda su carrera, ¿ya? Prácticamente porque lamentablemente no tenemos acceso a las revistas. Entonces vamos a aprender eso y les voy a dar unos tips que les van a ayudar no solo acá, sino en sus cursos. Bien, entonces como les dije, mi nombre es Armando Millán Tapia y ahí está mi correo. Ese correo al final lo van a apuntar porque con ese correo vamos a desarrollar las tareas, me lo van a enviar a mi correo. Entonces, vamos a comenzar con los niveles de evidencia. La investigación científica he visto que han hecho clases teóricas donde han visto qué es la ciencia, qué es la epistemología, qué es cada una de estas definiciones. Pero como estamos en la parte práctica, básicamente acá lo que tenemos... Péguense más, por favor, no se vayan muy lejos, porque si no me voy a quedar sin voz. Vamos a hacer la parte práctica, para que ustedes sepan qué leer, dónde leer y cómo interpretar lo que leen. Entonces nosotros tenemos esta de aquí, enfoque antiguo. Acuérdense de esta pirámide, porque esta pirámide la van a ver bastante durante su carrera. Incluso les van a decir, esto es lo que es, ¿no? Esto es y así tiene que ser. Lo mejor, metaanálisis, dice, revisión sistemática. Si se ha publicado un ensayo clínico autorizado, que es la traducción de eso, algunos docentes, algunos clínicos dicen, no, tú me tienes que traer ensayos clínicos aleatorizados, no me puedes traer un simple estudio nada más. Entonces, cuando salgamos de esta clase vamos a tener la capacidad de poder diferenciar cuando un simple estudio observacional, como se llama, es mucho mejor que un ensayo clínico aleatorizado. Entonces es importante, esta pirámide es antigua, entonces conforme han pasado los años se ha ido modificando y ahora vamos a traer una propuesta. Entonces, lo primero, como ven, aquí abajo, serie de casos, reporte de casos. Por ejemplo, se detecta un caso de histoplasmosis pulmonar en el hospital Hipólito Unanue y wow, dicen, los clínicos dicen, wow, nunca ha habido esto en Tacna, es difícil el diagnóstico, hay que reportarlo. Eso lo van a escuchar en el transcurso de su carrera, quizás no ahora porque todavía no están yendo a los hospitales, pero lo van a escuchar. Entonces, un reporte de caso es donde tú describes un caso que ha sido interesante, que ha sido de difícil diagnóstico, un caso común, o un caso donde le pone retos al clínico para que pueda diagnosticarlo. ¿Y por qué es importante publicarlo o compartir esta información? Porque en alguna otra parte del mundo hay otro país similar a Perú quizás que también tiene los recursos limitados o de repente la presentación de ese caso es similar. Casi nunca las presentaciones son iguales. ¿Ya? Es común, sí, algunas características en común, pero casi nunca son iguales. Entonces, ese es un reporte, reporte de caso, descripción del caso, así se llama ese estudio. Después hay un estudio serie de casos, en el cual ya no es un caso nada más que describen, sino son varios casos, son más de 2 o más casos clínicos que describen y buscan las características en común. Por ejemplo, el mismo ejemplo, histoplasmosis pulmonar en Tacna, dice. Pero miren, ¿sabe qué? Han habido 5 casos en el transcurso de 6 meses. Entonces uno dice, wow, eso no es casualidad, ¿no? Algo debe estar pasando. Entonces, ¿qué hace el investigador? ¿Qué hace el clínico? Dice, hay que investigar. Este es el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y así. Y comenzamos a investigar.
Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Trabaja en la mina. Si este trabaja en la mina, este trabaja en la mina. Entonces, cada una de las características, si es que ha consumido drogas, si es que toma alcohol o no toma alcohol la mamá, si es que alguien en la casa tiene alguna infección, si es que tiene reservorios de agua, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Encontrar algunas características en común. Ese es el objetivo de una serie de casos. Reportan varios casos con el objetivo de buscar características en común. Es importante, ¿por qué? Porque hay series de casos de 120 casos, 200 casos, que nos dan más o menos una orientación de cómo se presentan los casos clínicos. Después tenemos el estudio de casos y controles. Con respecto al estudio de casos y controles, es otro tipo de estudio que para entrar a eso vamos a hacer una pequeña descripción básica de cómo se hace una investigación. Tenemos nuestro investigador, justo acá se ve la marca, con su peinado moderno, feliz, dice ya, yo quiero hacer una investigación. Entonces el investigador, ¿qué hace? Viene y dice ya, yo soy investigador, digo, mira, ¿sabes qué? Quiero probar un medicamento, dicen, quiero probar un medicamento. Entonces, si yo quiero probar un medicamento, entonces significa que a mi población, esta es mi población, partimos nuestra población. Entonces, si yo quiero probar un medicamento, le estoy dando algo, ya estoy interviniendo, ya estoy ocasionando algo. Yo, por ejemplo, puedo dar un medicamento a la mitad y a la otra mitad no. Entonces yo ya estoy teniendo intervención. Yo estoy modificando algo, interviniendo. Entonces, si el investigador tiene intervención sobre la población o sobre la variable, estamos frente a un estudio experimental. Un estudio experimental. Y si no hay intervención, es un estudio observacional. Solo observo algo. Por ejemplo, yo quiero saber los conductores de Tacna, por ejemplo, de la línea 111, de la línea 25, quiero saber si es que han tenido accidente de tránsito o no. ¿Yo les voy a ocasionar el accidente de tránsito? No, no es posible. Entonces yo voy a venir y voy a observar. Yo no voy a tener inferencia, yo no voy a tener intervención sobre mi variable de interés. Entonces tenemos un estudio observacional en el cual yo solo observo qué ha sucedido, qué va a pasar, o si es que ya pasó, y el experimental donde yo tengo inferencia, yo tengo intervención sobre mi población. A la mitad le doy un medicamento X y a la otra mitad le doy un medicamento Z. Esa es la diferencia. El estudio experimental está aquí. Ensayo clínico, ahí dice aleatorizado porque lo han hecho al azar. Es decir, a mi población le he dado la mitad y a la otra mitad no le he dado algo. Al azar. En cambio, distinto sería que yo venga y diga, ya miren, yo quiero estudiar un medicamento para curar, digamos, la diabetes. Quiero curar la diabetes. Entonces yo digo, ya mira, a los pacientes obesos, a los pacientes con alguna otra patología, a ellos yo les voy a dar el medicamento porque lo más probable es que se curen la diabetes ellos. Y a los otros que no tienen nada de eso, yo no les doy nada, porque van a seguir con su diabetes, imagínense, ¿no? Entonces, si yo intencionalmente escojo mi población, ya es un estudio experimental no aleatorizado. ¿Qué es mejor? ¿Aleatorizarlo o hacerlo al azar o yo decidir? ¿Qué creen? Al azar, porque yo no tengo inferencia. Yo no estoy ocasionando nada. Yo no estoy tratando de buscar un resultado de acuerdo a mi conveniencia. Eso lo vamos a ver en la parte ética que sigue. Entonces, si no tenemos intervención, estamos frente a un estudio observacional. Ya tenemos un estudio observacional. Entonces, ustedes tienen que tener en claro algo que vamos a escuchar bastante y vamos a desarrollar, que es el outcome. Outcome o desenlace o variable de interés o variable resultado. ¿Ya? Desenlace, resultado, variable dependiente, outcome. Entonces, tengo mi estudio observacional porque yo no estoy infiriendo en mi población. Entonces yo tengo que decir ya, si es que yo
quiero ver quiénes usan el cinturón de seguridad. ¿Qué conductores usan el cinturón de seguridad? Imagínense. Si es que yo solo veo a los que usan y describo a los que usan nada más, este es un estudio que no tiene un grupo de comparación, solo estoy describiendo a los que usan. Entonces se llama un estudio descriptivo. Si es que yo, en cambio, utilizo mi población que usa y que no usa, se llama un estudio analítico. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, ¿aquí qué entraría? ¿Qué estudio que hemos hablado creen que entraría acá? En un estudio descriptivo que no tenemos un grupo de comparación. ¿El reporte de caso entraría ahí o no? Sí, porque yo no lo estoy comparando con nadie, simplemente estoy describiendo un caso que ha sucedido. Entonces, el reporte de caso es un estudio de tipo descriptivo. En cambio, si es que yo hago un estudio, recolecto toda mi población, digamos 500 conductores de transporte de Tacna, y de esos 500 voy a tener, digamos, un porcentaje que usa cinturón y un porcentaje que no usa cinturón. Entonces, si es que yo digo, no, ¿sabes qué? A mí solo me interesan los que usan cinturón y voy a trabajar solo con los que usan cinturón, sería un estudio descriptivo, porque no estoy comparándolo con nadie. Si es que yo utilizo toda mi población, a los que usan y a los que no usan, estoy frente a un estudio analítico. ¿Cuál creen que es mejor? ¿Dónde lo comparo o dónde no lo comparo? El analítico. ¿Ya? Y ahí eso es, digamos, el sentido común, ¿no? Es lo mejor. Y vamos a ver que sí, en realidad sí es lo mejor, pero en algunos casos el estudio descriptivo nos va a ayudar. Cuando, por ejemplo, no conocemos algo, es algo nuevo, digamos, es una enfermedad nueva que sucede. Entonces, si no se tienen datos, el estudio descriptivo es bastante importante. Entonces, estamos en un estudio analítico. ¿Ya? Olvidemos del estudio descriptivo, el estudio descriptivo ya quedó ahí. Entonces, estamos en un estudio analítico. ¿Recuerdan lo que les dije, la palabra outcome? Desenlace, variable resultado, variable principal, variable de interés, variable dependiente, bastantes nombres tiene. Entonces, nuestro outcome, para yo decir qué tipo de estudio analítico es, tengo que decir, hacerme una pregunta. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió primero? Digamos, estamos aquí y yo digo, ya quiero estudiar los pacientes, voy al hospital y digo, quiero hacer un estudio, me gusta los pacientes con tuberculosis, es un mundo interesante, digo, ¿no? Entonces, voy y busco los pacientes con tuberculosis y quiero saber qué cosas han hecho de que él tenga tuberculosis. Entonces, ¿qué sucedió primero? La tuberculosis, porque ahorita está con tuberculosis. Tuberculosis aún. Y yo quiero ver qué sucedió antes, en el pasado. Por ejemplo, si tenía hacinamiento, su estado nutricional, si tiene antecedente de contacto a alguna persona en la familia, en los vecinos, tenía tuberculosis, etc. Entonces, si yo voy de esta forma, desde el outcome hacia atrás, esto es un estudio hacia el pasado, si se dan cuenta. Quiero buscar qué hizo esta persona en algún momento para que llegue a esto. Entonces, ¿qué sucedió primero? ¿O qué se registra primero, mejor dicho? No qué sucedió. ¿Qué se registra primero? ¿Qué se registra primero? Si se registra primero el output y luego la exposición, estamos frente a un estudio de casos y controles. Si primero se registra el outcome y luego la exposición, como vimos hacia el pasado, vemos a qué se expuso, qué factores tenía, se llama un estudio de casos y controles, Case Control Studies. En cambio, si es que primero sucede la exposición, o sea, ahora lo contrario,
¿sabe qué? Yo quiero saber desde hoy día 2 de septiembre, 2 de octubre, qué pacientes de acá 10 años, uno piensa, uno dice ya, ¿cuánto tiempo me voy a quedar en la universidad estudiando medicina? ¿Cuánto tiempo se van a quedar en la universidad estudiando medicina? Siendo optimistas, una vez pregunté así y me dijeron 7 años. Y ya estaban en tercero ya. 5 años. Hay que ser optimista, 5 años. Entonces yo digo ya, quiero hacer mi tesis sobre un estudio de seguimiento para ver de los estudiantes de medicina, de toda mi promoción, quiénes hacen tuberculosis, digamos, ¿no? Entonces, yo para llegar a eso tengo que seguirlos. 5 años de seguimiento, 5 años, y va a llegar al final la tuberculosis. Al final va a llegar la tuberculosis. Entonces, si se dan cuenta, aquí, si yo comienzo aquí, en este punto, hoy, 2 de octubre, yo comienzo hoy, y lo voy a volver a buscar de frente a los 5 años, no, si o no, simplemente le estoy tomando una fotografía hoy día y una fotografía de acá. Entonces lo que yo tengo que hacer es, en estos 5 años, ¿qué hizo ese estudiante? Tengo que seguirlo. Por ejemplo, tuvo contacto año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Tuvo contacto con pacientes con TB. Alguien en la familia se enfermó con TB. En algún momento por ejemplo, cambió de casa y tuvo hacinamiento. Y tengo que medirlo acá, medirlo acá, medirlo acá, medirlo acá, medirlo acá. Y en algún momento durante todo ese transcurso puede haber hecho TB. Puede haber hecho TB acá, puede haber hecho TB acá, o puede haber hecho TB al final, o simplemente no hizo TB. Entonces, este es un estudio, como ven, de seguimiento. Es un estudio en el cual implica más tiempo, tengo que medirlo bastantes veces. Entonces, este estudio, si primero sucede la exposición, o yo quiero ver qué factores, qué características hacen de que una persona pueda desarrollar algún evento, se llama un estudio de cohortes. Estudio de cohortes. Entonces, esa es la diferencia entre un estudio de casos y controles y un estudio de cohortes. ¿Ustedes han escuchado el Examen Nacional de Medicina, alias ENAM? ¿Les han hablado de ese ENAM? En el ENAM preguntan estas cosas, y si ahora se les queda claro, ya nunca se van a olvidar. Entonces, en el estudio de casos y controles, primero se registra el outcome, hoy lo registro el outcome TB, y busco qué hizo en el pasado que le dé TB. Casos y controles. Mis casos son los que tienen TB. Mis controles, ¿quiénes serán? Los que no tienen TB. Y en el estudio de cohortes pasa lo contrario. Hoy, yo digo, ya voy a investigar quiénes me van a hacer tuberculosis. Entonces yo tengo que seguir a esa persona, ver qué hizo hoy día, qué hizo mañana, qué comió mañana, y así. Hasta que yo diga, quiero hacer un estudio de cohortes de 6 meses. Por ejemplo, mi tesis fue un estudio de cohortes de 6 meses. Y es bastante trabajoso porque tienes que medir y medir y medir y medir. Pero eso es importante para que puedan entender todo esto. Allá. Y si es que el outcome y la exposición es al mismo tiempo, ¿sí? Sí, claro. Que baile, ¿no? Sí, sí. ¿Vas a bailar o vas a cantar? Que cante. Ya. Entonces, si el outcome, si la exposición, porque uno dice, no, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero hacer algo rápido, así, rápido, ipso facto. Quiero decir, hoy día quiero hacer mi proyecto y quiero hacer mi trabajo en este mes nada más. Simplemente quiero ver, por ejemplo, quiénes, por ejemplo, qué personas se lavan las manos y quiénes no. Entonces, eso, si el outcome y la exposición suceden al mismo tiempo, o sea, es una toma fotográfica del momento, del presente, este estudio se llama un estudio transversal.
Entonces, ¿por qué es importante que entiendan esto? Porque, ¿cuál creen que sería más fácil de hacer de estos tres? ¿Cuál creen que sería más fácil de hacer? ¿El de cohortes? No, el estudio transversal, porque lo hago en el momento. Ese es el objetivo de que entiendan esto: casos y controles, cohortes y estudio transversal. Con los ejemplos lo vamos a ver, porque hemos traído un estudio de cada uno para que puedan ver. ¿Les quedó claro esto? Sí. Ya, entonces, según el enfoque antiguo, el estudio de casos y controles hacia el pasado tiene menos validez o menos nivel de evidencia que un estudio de cohortes hacia el futuro. ¿Por qué? Porque en el estudio de casos y controles yo simplemente voy a observar lo que pasó. En cambio, en el estudio de cohortes yo voy observando lo que está pasando o lo que pasará. Y entre estos dos, aquí está el estudio transversal también, ¿ya? El estudio ensayo clínico aleatorizado, llamado ECA, ¿ya? Es lo que les dije: a un grupo le doy un medicamento A y al otro grupo le doy un medicamento B. Entonces yo estoy interviniendo ya sobre mi variable de interés, sobre mi población. Entonces ahí en este caso ya tenemos un ensayo clínico. Aleatorizado es si es que yo escojo a quienes le doy A y a quienes le doy B al azar. Es mejor que sea al azar. Un ensayo clínico aleatorizado. Y tenemos acá en la punta, como vemos, una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Qué significa? Y van a escuchar en el transcurso de su carrera igualito. La revisión sistemática es un estudio secundario. Todos los demás, todos estos de aquí, son estudios primarios. ¿Por qué? Porque tú tienes interacción directa con la población, con tu grupo de interés, a quienes estás estudiando. En cambio, en la revisión sistemática y metaanálisis es un estudio de tipo secundario. ¿Por qué? Porque esto va a buscar los ensayos clínicos aleatorizados. Si es que no hay ensayos clínicos aleatorizados, busca los estudios de cohortes. Si no hay estudios de cohortes, busca estudios observacionales bien hechos. Entonces, ¿qué es una revisión sistemática? Es la búsqueda de la mejor evidencia disponible. La búsqueda de la mejor evidencia disponible, basado en este nivel de evidencia. Ensayos clínicos aleatorizados, estudios de cohortes, estudios observacionales bien hechos. Y el metaanálisis es lo mismo que una revisión sistemática. Una revisión sistemática es una descripción, una revisión cualitativa, yo describo. En cambio, un metaanálisis es una revisión, casi lo mismo, una revisión sistemática, pero cuantitativa, yo lo mido. Mediante un programa estadístico yo veo y digo cuánta fuerza tiene. Suena medio difícil, pero con los ejemplos van a ver la diferencia. ¿Ya? Entonces, como les decía, este es un enfoque antiguo. ¿Por qué? Porque imagínense que yo haga una revisión sistemática, donde yo reviso la evidencia de 2 ensayos clínicos aleatorizados. ¿Ustedes creen que será tan buena como una revisión sistemática de 200 ensayos clínicos aleatorizados? No. Aquí en algún momento hemos hablado de calidad, de qué tan bueno sea el estudio. No. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el transcurso de la charla. Entonces, este es el objetivo, ¿no? Que al final no me salgan con este tipo de preguntas, o que les quede claro en realidad, porque esto les va a ayudar para la carrera. Sinceramente, a mí me hubiera gustado que me enseñen todo esto al comienzo, ¿no? Yo aprendí esto de casualidad porque me metí en mi sociedad científica y busqué aprenderlo. Pero es importante que lo sepan porque esto les va a ayudar con el desarrollo de su carrera. Entonces, tenemos ejemplos. Este es un estudio, reporte de caso. Como ven, ¿no? Miren. Ahí estén atentos porque esta es la tarea. La tarea, cada uno me va a tener que enviar a mi correo un tipo de estudio. Como ven, este es un reporte de caso, de un caso de cisticercosis diseminada en el Perú. Entonces, reporte de caso. Como plaje ya está ahí en el título, ¿no? Reporte de caso. Ya está ahí.
O sea, si ustedes quieren buscar un reporte caso, pueden poner, por ejemplo, síndrome de Poland. Ya es un síndrome bastante raro, en el cual se caracteriza por una alteración de músculo y de los huesos de una parte del cuerpo, básicamente pectoral. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio, un reporte de caso de eso, yo tengo que buscar reportes de casos de síndrome de Poland que haya habido en el Perú, en Latinoamérica, en el mundo, para poder compararlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un reporte de caso. ¿Alguien conoce a él? ¿Al que está seleccionado? ¿Dónde sale? ¿A él? ¿Edwin Capaquira? Sí. Este reporte de caso lo publicó cuando era alumno. ¿Ya? Es un doctor ya que está haciendo la especialidad. Entonces, es posible hacer investigación cuando estamos en la universidad. ¿Ya? Entonces, este es un reporte de caso en el cual, como les dije, el título ya les da el plagio. Entonces, vienen acá. El reporte de caso se caracteriza por eso. Tiene una introducción en el cual describen un poco de qué se trata la cisticercosis, cómo está la cisticercosis, por ejemplo, en el mundo, en el Perú, y el reporte de caso, donde ponen las fotografías y la descripción del caso clínico, paciente, varón, tal, procedente. Como ven, dan información para poder nosotros en alguna otra parte del mundo sospechar de este caso. Termina el reporte de caso, más imágenes, resonancia magnética, discusión. La discusión es una parte muy importante. ¿Por qué no se mira eso? Así que se está viendo. Y nadie me dijo que yo estoy hablando. Yo soy a ti. Yo pensé que se veía. Ruiz, ¿no está Ruiz? También es culpable, ¿no? Es importante que vean esto porque después van a decir no sabía cómo se hacía la tarea. Ayer también pasó eso. Hay buen informático, ¿verdad? ¿Ruiz? Viene a las 4 de informática.